Muy buenos días para todos. Mi nombre es Diana Chavar, integrante del colectivo Terrazas Verdes. Muy buenos días, mi nombre es Iván Ramos, integrante del colectivo Terrazas Verdes. Y en el día de hoy vamos a hablar desde nuestra huerta en el barrio San Eusebio, en Bogotá. Nuestro tema a tratar el día de hoy son técnicas ancestrales y tradicionales de cocción. Pero inicialmente quisiera hablar sobre colores, formas, sabores y sentidos. En ese sentido, podemos empezar diciendo que la agricultura ha sido un pilar en el desarrollo de las civilizaciones, crea un vínculo entre la cultura, la economía y la misma sociedad. Es a partir de la agricultura y su relación con la cocina donde el patrimonio gastronómico perdura a través de las generaciones. Aunque existen técnicas agrícolas de siembra, trasplante y cosecha, podría decirse que esta dependería tanto del producto, la zona geográfica y en condiciones atmosféricas como a la adaptación propia de las comunidades a los cambios del ambiente propios de los ciclos normales de la tierra. Es así como poco a poco las diferentes comunidades prehispánicas domesticaron y desarrollaron diferentes variedades de una especie altamente adaptativa como lo es el maíz. Con más de 6.500 años de domesticación, según evidencias genéticas y arqueológicas procedentes de las tierras que hoy son México. Actualmente el maíz cuenta con 220 variedades, de las cuales 23 son nativas colombianas, comparados con los 54 nativas mexicanas. Según la FAO, el 75% de la diversidad agrícola mundial se perdió en el siglo pasado, lo que ha estado amenazando la tradición, la cultura y la existencia de las comunidades que resguardan todo ese saber ancestral, lo que hoy nos trae para hablar un poco de las técnicas ancestrales y tradicionales de cocción, que no solo habla de las formas de preparación de los alimentos con métodos prehispánicos, sino de la conservación de los alimentos. Combinó la tradición con la mezcla de los alimentos, condimentos y especias que trajeron hombres y mujeres de otras tierras. Dadas las condiciones geomorfológicas y del surgimiento y la adopción de cuidados del medio ambiente integradas a la cosmovisión de las comunidades nativas americanas, desarrollaron la agricultura sostenible, multidiversa y con una transformación de su entorno, respetando el significado simbólico y ceremonial de la naturaleza, donde las semillas de aquellas especies cultivadas trascendieron más allá de sus propias vidas y en ellas una huella de su existencia. En consecuencia, hoy férreas comunidades han conservado, mejorado, producido y compartido sus semillas, que ha permitido disfrutar hoy de la diversidad de especies y variedades adaptadas a diferentes ecosistemas y condiciones culturales propias, productivas y religiosas. Tenemos a una visitante, mi perrita Atenea. Una de las técnicas agrícolas desarrolladas por las comunidades indígenas americanas es la asociación de cultivos de maíz, frijol y auyama en la milpa o la chacra andina, combinando los cultivos en andenes, terrazas y en conjuntos con sistemas de riegos que aún son funcionales. Respecto a la profesionalización de la cocina, podríamos decir que es aquí donde la mezcla de conocimientos entra en armonía con su entorno. Mostramos a Tere. Al utilizar las cosechas anteriores para provocar o abandonar sus sembradíos como jarras, chorotes y vasijas de barro, coberturas vegetales y cenizas. Estas últimas provenientes de fogones y hornos de orfebrería, donde al calor de productos no solo fundían el metal de su cultivo ancestral, perdón, sino que avivaban las llamas de las cocinas, donde al son de relatos, canciones, rituales y la conversación con los ancestros que se evocaban con la danza de cada brasa y custodio del conocimiento, amplias preparaciones que dependiendo de la ocasión eran el centro de los encuentros que hoy, recogidos e influenciados en los métodos y técnicas de cocción, se podrían clasificar de acuerdo al medio utilizado, dentro de los cuales podríamos tener agua, grasas, aire y en último el vacío. Las técnicas de cocción, como en otras latitudes, dependían de la disponibilidad y el tipo de alimento, así como el almacenaje y la conservación para épocas de escasez. Es así como los utensilios, como las ollas, las vasijas de barro, maderas modificadas como la guadua, morteros, piedras de laja, molinos de piedra, envoltorios como hojas, con grandes foliolos que aportan sabor y color. Las técnicas de cocción son muy numerosas, dependiendo de la naturaleza y la característica de los alimentos a las que se les aplique.
donde la más habitual y la más reconocida es la cocción en medio acuoso, que se puede realizar tanto sumergiendo el alimento en agua fría o en agua hirviente. Se puede pochar con ligeros hervores o en plena ebullición. Aquí es donde podemos encontrar conceptos como hervir, donde se sumerge el alimento en un líquido a punto de ebullición, y el resultado varía del tiempo que allí se deje, como son las coladas de fécula de maíz. Otro método es la cocción de alimentos con la exposición directa a piedras calientes y otras al agua hervida con piedras calientes. No, sí, vas muy bien. Bien, también tendríamos un método que es el blanquear, que consiste en un método de cocción en agua hirviendo previo a otro proceso de cocción posterior, como por ejemplo las hortalizas de raíz o los tubérculos, como las patatas o los nabos, que se pueden blanquear antes de saltearlos, asarlos al horno o a la parrilla. El braseado consiste en cocinar lento y prolongado en contacto con otros ingredientes de condimentación como hortalizas, vino, agua o caldos, comúnmente junto con carnes de res, de ave y determinadas verduras. Escalfar consiste en cocer un alimento sumergido por completo en un líquido hirviendo muy lentamente, que es usado comúnmente para retirar la piel del alimento sin que el interior se cocine. Tenemos también el guisado o el estofado. Es un método de brasear sin líquido o con muy poco, donde los alimentos se hacen en su propio jugo, como se hacía con la lapa y el armadillo. La cocción al vapor o al baño María, usando dos cuencos, uno con agua en ebullición y otro con agujeros con el alimento puesto encima, con lo que se logra conservar las vitaminas y minerales hidrosolubles, como en el caso de los tamales y los envueltos de mazorca. Si bien es cierto que la comida cocinada en leña y en ollas de barro queda mucho más deliciosa, podría decirse que es un arte usar ese método, que se desarrolla habilidad y destreza, puesto que el barro retiene por mucho más tiempo el calor, y la preparación debe llevar hasta de 2 a 3 horas de cocción, y se cocinan en agua, lo que puede tener una sobrecocción, dependiendo de algunas características organolépticas deseables al momento de la degustación del mismo plato. Por otro lado, los aceites y las grasas eran un bien muy preciado de intercambio y de trueque, porque se usaban para suavizar las pieles y las fibras textiles, así como era apreciado por el sabor que otorgaba a las preparaciones, ya que su origen es animal y también puede ser vegetal. Por otro, asimismo, la cocción en medio graso es la que se realiza, como ya lo dije, a través de aceites y grasas. Daba a entender que el estatus que se tenía y la importancia de la preparación o de la festividad. Las temperaturas alcanzadas tienen un rango normalmente de entre 100 a 200 grados centígrados, con métodos como el freír, donde se sumerge el alimento en aceite caliente, como es el caso de las masas fritas. Los sofritos son una fritura a temperatura baja con escasa cantidad de aceite, mientras que los salteados son frituras a temperaturas altas durante poco tiempo, como es el caso de las hortalizas y las verduras salteadas. El asado es una de las formas de cocción en medio aéreo. En este caso, la cocción se produce con el contacto directo de la llama o de la fuente de calor en un medio de calor seco como lo es el horno. Siendo que hornear implica usar temperaturas moderadas para que el calor penetre lentamente y el proceso de cocción se lleve a cabo poco a poco, como es el caso de la cocción de la mayoría de los amasijos como el pan de maíz básico. Mientras que asar implica el uso de temperaturas más elevadas para que la comida se dore por fuera, como es el caso del cuy a las brasas. En la parrilla, me dicen que saludemos a Keila Morales. Hola Keila. Johan Marcel y Sergio Vargas. Y Sergio Vargas. Bien, dice, continuando. En la parrilla, el alimento se asa sobre las brasas y en ocasiones sobre la llama de algún tipo de madera o de carbón vegetal, que le daría un olor característico, como la carne al palo o la cocción de aves silvestres. También Rodríguez nos está saludando. Hola, buenos días. Bien, en cuanto al asado,
a la sal, usado en su mayoría como medio de conservación de alimentos y para la cocción de carnes en su mayoría, donde se cubre completamente la pieza con sal gruesa o sal vigua y asarla al horno, bajo cenizas o a la parrilla. El asado a cenizas o bajo tierra es una variación del asado a la sal, donde se envuelve bien el alimento junto con diversos condimentos para que no se manche y se cubre con cenizas aún calientes, que sirve también como medio de conservación. Y en el caso de hacerlo bajo tierra, una vez cubierto de tierra se pasaría a una hoguera encima, como es el caso de la preparación del cocido enterrado, que admite hacer diferentes carnes, tubérculos y verduras. Vamos. Acaba de llegar Diana Yolanda Zambrano y Steam. Y todos los participantes de la Feria del Maíz en Madrid, Cundinamarca. Bien, tenemos que hablar que en nuestros países que pertenecen a la franja del Ecuador y que se encuentran entre los trópicos, presentan mayor variabilidad climatológica, creando microclimas y dos estaciones muy marcadas como lo es el verano y el invierno, por lo que dependiendo de la cultura y la civilización se desarrollaron métodos de conservación muy ligados a la tradición de cocina y el folclore, donde este está muy presente en sus cantos, sus bailes, sus tradiciones, sus relatos de tradición oral y sus holgorios, donde se reúnen las familias. Algunos de estos alimentos conservados constituyen la base de diferentes platos, conformando una importante fuente de alimento para las épocas donde las condiciones medioambientales no permiten tener otros cultivos, pero que gracias a estos métodos de conservación les permiten hacer trueques e intercambio con poblaciones de otros lugares. Estos alimentos, al constituirse en su dieta básica, están presentes en todos sus platos. Es así como por la mañana se puede consumir cocido prácticamente para reemplazar el pan. Y en el almuerzo y la cena se usa para sopas o guisados acompañados con papa fresca, maíz, quinoa, caniwa, kiwicha o amaranto y la chía, que se unen a los granos y cereales traídos de otras latitudes como el trigo, la cebada, el centeno, la avena y el mijo, y legumbres como la arveja, el frijol, las habas, las lentejas, el garbanzo, las habichuelas y el maní, ingredientes que por sí solos se conservaban, pero también hacen parte de un conjunto de otros productos y preparaciones como la zampa y la chucula, productos ancestrales y tradicionales con un alto valor nutricional, ya que ofrecen nutrientes y vitaminas indispensables para el ser humano. Los métodos de cocción constituyen en sí una técnica de conservación de alimentos, ya que alarga la vida útil del producto y que en la mayoría de casos incluyen el empleo de especias que, además de conservar, disimulan el estado del producto. Hayan sido descubiertos por casualidad y desarrollados a partir de las mismas condiciones del medio y de la supervivencia de las comunidades, que influenció la arquitectura, la artesanía y la cultura en general. Una vez más se evidencia la optimización del espacio y los recursos, puesto que la cocción de alimentos permitía la conservación de otros a través del calor y el humo, donde la ubicación de las estufas y fogones arcaicos muy cerca de la pared rocosa permitían colgar sobre todo carnes para secarlas por ahumado. El ahumado, que consiste en la penetración de humo y de agentes bactericidas en el alimento, acompañado con la deshidratación previa a la salazón, y que dependiendo la localidad se aprovechaba de las bajas temperaturas para aumentar su posterior conservación en frío. Métodos como el suazado y la deshidratación por calor y por salazón eran prácticas muy utilizadas para carnes de monte, pescados, cereales y tubérculos, donde el calor sirvió para bloquear la actividad enzimática seguido por la deshidratación, favorecido por el viento, como lo es la famosa carne al sol o la carne oreada o la cecina. Otros métodos que se usan a diario son el hervido y el deshidratado, procedimiento especialmente usado para la conservación de hortalizas en menor intensidad con cereales, menestras o legumbres, tubérculos y potajes. Por otro lado, la práctica de consumir las hojas, yemas, brotes, cogollos, retoños,
peciolos, tallos y hasta flores de diversas herbáceas, de plantas cultivadas y silvestres, alargó el periodo de consumo de verduras frescas, seguido luego por el de las deshidratadas, que en México y en algunos países de Centroamérica es una tradición fuertemente arraigada, conocido comúnmente como quelite, que en sí significa hierba comestible. Asimismo, la necesidad de conservar los alimentos no solo determinó la implementación de depósitos de almacenaje, sino que se vieron obligados a tratar los alimentos con una finalidad de evitar la descomposición, y el recurso común fue la deshidratación. El maíz, la carne, los productos marinos se dejaban reposando bajo el sol durante muchos días, al cabo de los cuales perdían agua y obviamente se secaban. Otro medio similar consistía en dejar que las nevadas de las tierras altas congelaran determinados productos. Aquí es muy importante hablar de las heladas, obviamente nocturnas, que en zonas de alta montaña en los Andes se suelen acontecer en los meses de abril a julio, donde las temperaturas nocturnas pueden llegar hasta los 5 grados centígrados y en alturas superiores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Estos fueron aprovechadas para la elaboración tradicional de chuño o chuño negro, o tunta o chuño blanco, que es el resultado del aprovechamiento del contraste de las temperaturas durante el día y la noche para deshidratar las papas y otros tubérculos de altura, donde se congelan por las noches y se deshidratan al sol durante el día, se pisan y después se recongelan, donde cada repetición del tubérculo va perdiendo al menos el 80% de su peso en agua, lo que facilita el transporte, el almacenaje y la conservación a temperaturas que alcanzan los 18 grados centígrados, en un proceso de liofilización natural, para conservación, almacenaje durante largas temporadas que a veces pueden durar hasta años. La sal y las arenas salobres se emplean y se siguen empleando en la conservación de los pescados durante su deshidratación al sol y al viento. No solo los métodos tenían la función de conservar el alimento, sino de aumentar sus cualidades nutricionales, como lo es el caso del uso de la cal o de las cenizas para pelar el maíz, proceso conocido como nixtamalización, que consiste en tratamiento biotecnológico fundamental para la obtención de masa a partir del grano de maíz, y con ella elaboraron el típico maíz pelado, del que muchos hemos comido arepitas deliciosas. Por aquí me hablan. Hacemos una pausa para saludar a Laura López, Edison Taborda, Mercedes Bojaca. Hola, doña Mercedes, bienvenida. Y a doña Lucía Garzón. Bien. De este maíz pelado, o bueno, de este proceso, se puede decir que dependen muchas preparaciones y arepas y amasijos. Bueno, entonces hay una pausa. Por ejemplo, aquí se utiliza la ceniza, y la ceniza es muy importante para todos porque va para los preparados de nutrientes o abonos o fertilizantes para las plantas en las huertas o en las milpas, esta milpa aquí urbana, y se utiliza bastante para pelar el maíz. Sin embargo, en algunas zonas donde no se encuentra ceniza a la mano y la gente quiere aún conservar la tradición de pelar el maíz y hacer sus almácigos y esto, almacijos, perdón, utilizan cemento, y ese es el problema porque no sabemos que el envuelto, la arepa que hicieron con maíz pelado en cemento, ese sí nos produce problemas en el estómago y precursor a cáncer. Entonces, para tener también mucho cuidado con los proveedores o a las personas que nos gusta consumir este tipo de harinas y este tipo de productos, saber bien cómo los están pelando, porque el cemento tiene acelerantes y otro reguero de químicos para que obviamente fragüe, y la estructura de él es para otra cosa. Tiene algo de roca caliza, pero no las cantidades o la disposición que tiene la cal, las cenizas. Entonces la ceniza típica de nosotros, de recuperación de madera o de leña que tumbaron o se cayó un árbol y se recupera esa madera bien. La otra es la utilización de cenizas de palet,
o de las estivas. Entonces recuerden que las estivas son tratadas, entonces cuando ustedes hagan sus asados, todo esto hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de madera o de madera recuperada, ¿no? Ah, no, que se me dañó la cama, vamos a meter eso allá con pintura y todo y vamos a utilizar esas cenizas, esos son tóxicas, entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de ceniza que estamos utilizando. Entonces, eso un llamado. Bien, bueno, continuando con el tema de la cal, también se usaba para absorber o minimizar la pérdida de agua de algunos alimentos y evitar el agusanamiento de los tubérculos y bayas, como lo son las cucurbitáceas, auyamas y calabazas. Por otro lado, está el uso de la papaína y la bromelina como enzimas usadas para ablandar las carnes y su posterior conservación, a lo que se unen los adobos como la sal, el achote, el ají y las guascas, y posteriormente asimiladas lo que es la cebolla, el ajo y el repollo. También encontramos los encurtidos y macerados confitados y procesos de fermentación del que se desprende la famosa bebida espirituosa, la chicha, que son bebidas derivadas principalmente de la fermentación no destilada del maíz y de otros cereales y granos como la quinoa, el amaranto, Kiwicha. la kiwicha, la quinoa, no, la cañigua, entre otros. Es posible obtener la chicha a partir del guarapo, añadiendo más panela y mazamorra de maíz y dejando fermentar pues la chicha, o bueno, dicha mezcla en un recipiente de barro cocido. De igual forma se obtiene chicha de chontaduro o de cachipay, de arracacha, de auyama y hasta de papa. Bueno, otro método de fermentación y conservación caído en desuso son los jutes de maíz y papa. ¿Alguno de ustedes ha consumido jutes? Los jutes de maíz y papa pues tienen un estigma que son peligrosos, que no se deben consumir por su olor, porque el tipo de fermentación, bueno, entonces uno hace la comparación con, por ejemplo, los huevos de 100 años, que son los que fermentan en China, o los quesos fermentados de Europa, que tienen un olor fuertísimo, pero el sabor es agradable. Entonces así mismo pasa con los jutes de maíz y de papa. Entonces, que ha caído en desuso es precisamente porque no se promueve mucho y porque para su proceso no solo se necesita una cueva, sino una ladera donde corra agua constantemente, se abre un hueco, se entierra la papa o el maíz, y luego pues dependiendo la época de esto, se saca eh, de unos 20 días o 6 meses puede durar ese alimento ahí. Entonces, ¿cómo se desarrolló ese tipo de fermento? Básicamente era para conservar, bueno, se tienen dos teorías. Uno que era para conservar, porque para aquellas épocas la papa en estas tierras se producía solo una vez al año, máximo dos, entonces necesitaban acumular recursos para las épocas de escasez. Y la otra es porque recuerden que la papa pertenece a una familia a la familia Solanaceae, que es, bueno, varias de estas especies de esta familia son altamente tóxicas. Entonces, dentro del proceso de domesticación de la papa, para que perdieran todo el proceso de todas las toxinas o la solanina, que básicamente es la que nos produce daño, o para lo que los humanos somos alérgicos, durante ese proceso de fermentación allá abajo la tierra, las bacterias entraban, procesaban y la transformaban y era más fácil de digerir para el ser humano. Entonces, esas son las dos teorías. Cuando llegaron los españoles y, bueno, y en general todos los conquistadores o los ajenos a esta tierra, pues esos olores, eso era de pobres, eso no se debe hacer, ¿sí? Entonces, me imagino que es un tema de estética también y de tiempos. Entonces, apuesto que no han probado jutes de maíz ni de papa, pero sí han probado la sopa dulce. Entonces, una buena sopa dulce, ¿con qué se fermenta? Hay que echarle, ¿qué? Guarapo o una chichita. Entonces, el cuncho de la chicha, el fondo de la chicha, es lo que utiliza uno para fermentar la mazamorra de la sopa de dulce. Entonces, eso como reivindicar que esa sopa de dulce surgió a partir de lo que se hacía con los jutes. Entonces, el jute de maíz y el jute de papa hay dulce y hay salado. Entonces, en el caso de los dulces, simplemente se hace una mazamorra, una colada. Entonces, se extrae toda esa papa, se estruja lo suficiente, se saca el almidón, la harina,
y obviamente ya viene trabajada, tratada, los almidones vienen desnaturalizados y son más fáciles de digerir por el ser humano. Entonces, en esas condiciones de escasez de recursos, de nutrientes, pues una platada de almidón hecho colada y con azúcar, pues obviamente eso no sé, bueno, azúcar mieles en esa época, ¿no? Ellos no tenían el azúcar como tal que conocemos hoy, ni la panela, ni la caña, ¿no? Entonces, sin embargo, hacían intercambio de mieles de los valles interandinos bajos o de los trópicos bajos al trópico alto, que es donde nos encontramos hoy, ¿sí? Entonces, mezclaban todo eso. Entonces, eso como parte, como una sola preparación, que era el jute de maíz y de papa, ¿listo? Y la otra eran los platos dulces, que no era solo la preparación de la mazamorra como tal, sino hacía parte de los ingredientes que iban a hacer la sopa o la mazamorra, ¿sí? Entonces a eso se le agregaba alberja seca, se le agregaba frijol, habas, otra cantidad de granos para hacerlo aún más nutritivo, ¿sí? Entonces, y se consumía. Entonces, qué bendiciones tiene este tipo de conservación, este tipo de fermento, este alimento, que como muchísimos otros alimentos en todo el planeta, depende de la costumbre, ¿sí? Qué tan cercano he estado a consumir ese alimento para así mismo percibirlo no como algo tóxico, algo peligroso, porque aún así después de preparado conserva algo del olor de descomposición de la papa y del maíz, y alguno que haya tenido papa por ahí abandonada en sus hogares y que la haya tenido con polilla, saben cómo huele la papita un poquito fermentada, ¿cierto? Pero también es un tema de los recursos con los cuales se cuentan, ¿no? Pues digamos que en este tipo de métodos no se usa pues energía más que la del mismo ambiente, más que pues no sé, el sol, el viento, el mismo sustrato, la misma tierra en la que se vive. Que ahorita pues obviamente con la nueva tecnificación, con los avances tecnológicos en cuanto a tener estufas, eléctricas y bueno, todo ese tipo de cosas, digamos que podría decirse obviamente que son métodos amigables totalmente con la naturaleza en el sentido de saber lo que se tiene, valorarlo y obviamente usarlo en beneficio pues nuestro. Claro, pues digamos que los jutes se constituyen dentro de alimentos de subsistencia. Claro, no, ellos no sabían, aunque conocían su clima, su territorio, esto, pero es que por aquí, o sea, aún nos afecta lo que es el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, que pueden durar desde un año hasta varios años el fenómeno por la corriente del Humboldt, ¿sí? Entonces, pues a ellos les tocaba almacenar alimento de alguna forma, a pesar de que aquí hacían heladas y esto, pues no se conseguía el frío suficiente, ¿sí? Entonces algo que ellos desarrollaron fue enterrar la papa, y la papa que se utilizaba, por ejemplo, es la rich, la más pequeña. Entonces, algo que aquí no hacen, bueno, que sí hacen y nos lo dan en los pinchos, es esa papita chiquita, ¿no? O en los chuzos que conocemos, ¿cierto? Pero ellos no la desperdiciaban, entonces eso la acumulaban, la guardaban en costales, sobre esto en vasijas, y las enterraban cerca a quebradas, pero siempre tiene que estar el agua corriendo. Entonces va intercambiando de alguna forma y de forma paulatina algunas de las toxinas y algunas de las bacterias negativas que son para nosotros. El jute como tal no es tóxico, no hay problema, ¿sí? Eh, pero sí sigue siendo una comida de cultura, ¿sí? Y hay otro factor que ha afectado que se vaya perdiendo los jutes, es que se asocia, así como los quelites, se asocia, ¿listo? Ya. Entonces, ese es el estigma, que muchos de los alimentos que nosotros tenemos acá son catalogados como comida para pobres. Entonces, también la gente dice, no, pues si yo ya tengo medianamente recursos, pues no voy a utilizar irme al campo, a la vega de las carreteras a conseguir cogollos o los quelites, ¿sí? Que son hierbas que se pueden consumir, que habitualmente no se consumen, pero que en pequeñas cantidades se pueden consumir sin problema. Entonces tenemos el caso del cenizo, ¿sí? El cenizo es familiar de la quinoa, del amaranto, ¿sí? Y sus cogollitos se pueden consumir, que se constituyen como maleza, pero que igualmente se pueden consumir con tranquilidad, claro, no en grandes cantidades.
Y ligado a esa misma familia está el famoso paico, ¿sí? Otro estigmatizado que no, que sí es un purgante, un muy buen purgante. El problema son las cantidades y las dosis que utiliza la gente para hacer eso. Si hay gente inescrupulosa que da una cantidad muy alta y claro, la gente se intoxica. Pero el paico en Centroamérica y en México lo utilizan bastante para sazonar granos fuertes. ¿Granos fuertes a qué se refieren? Por ejemplo, con el frijol, ¿sí? El frijol que a algunas personas le produce tanto problema estomacal por la cantidad de fibra, por las moléculas de azufre que tiene, que le produce una cantidad de inconvenientes estomacales, se corrige bastante con el uso de paico, ¿sí? También se hace arroz con paico, con hojas de paico, ¿sí? Entonces vemos como el estigma de que un alimento o un tipo de hierba que no les gustó a determinadas poblaciones, inculcaron en las clases menos favorecidas o en las que estaban siendo conquistadas, por decirlo así, bueno, no conquistadas, a los que les estaban robando todo, eh, se les trató como que todo su alimento, toda su idiosincrasia, toda esa comida era para pobres, ¿sí? Y otro ejemplo de comida para pobres son las calabazas y las auyamas. Entonces las auyamas ellos ¿qué hacían? Las colocaban al sol, las deshidrataban lentamente hasta que quedaban como una hojita muy secas y eso después se rehidrataba y iba para las sopas o se comía como un dulce básicamente porque una auyama bien madurada la cantidad de azúcar que transforma después en todo su proceso es alta y queda básicamente como un dulcecito. ¿Listo? También se hace auyama confitada. Eh, y bueno, este por ese lado de los jutes y que tenemos un gran problema aquí en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica, es que nuestras comidas tradicionales, nuestros alimentos tradicionales son considerados comida para pobre, ¿sí? Ahí está el caso de los cubios, de las rúas, de las ocas, ¿sí? Entonces los cubios y las ocas se parecen mucho, pero pertenecen a dos familias diferentes, ¿sí? Entonces una es de los tréboles y la otra es normal, el cubio amarillo, el cubio blanco, el rojo, que conocemos habitualmente, ¿sí? Entonces las rúas también, de los cubios también se hacen jutes. Y algo antes de que se me vaya es que si uno consulta con los antiguos o con los mayores de diferentes pueblos boyacenses, sobre todo donde se conserva la costumbre de consumir jutes, es que es muy bueno, es de alto alimento y que quita el frío del cuerpo. Entonces, ahí ya tienen solución para aquellas personas que son muy friolentas, que su metabolismo no les responde como debe ser a las condiciones adversas del clima. Entonces, a consumir jute. Lo otro es que lo que sí se ha investigado dentro de todos los microorganismos que están presentes cuando se cosecha el jute, cosecha en que se recoge de la tierra nuevamente, ¿no? Porque la cosecha pasó 6 meses antes. Eh, es que tiene bastantes probióticos, bacterias que son beneficiosas para nuestro estómago, ¿sí? Y recuerde que el 60% de la digestión que hace el ser humano depende de la flora intestinal, entonces esas bacterias nos sirven para recuperar la flora intestinal cuando tenemos inconvenientes o no estamos procesando bien los alimentos. Eh, Ese por otro lado. Y últimamente, bueno, hace 3 años una chica se ganó el Premio Nacional de Gastronomía por el uso del jute y lo venden bastante costoso a los turistas extranjeros y nacionales. Entonces ahí vemos cómo lo reivindican, pero con una forma comercial, no como la costumbre y la idiosincrasia de un pueblo que está tratando de reivindicar o conservar una costumbre, ¿sí? Entonces los jóvenes, o donde tuve la posibilidad de consumir jute, los niños de ahí de la casa no lo comían, que eso solo era para la abuelita, que olía muy feo, que eso no se lo comía. Y la verdad es muy sabroso, sí, ahí volvemos a decir, son comidas de costumbre, el olor es bastante fuerte, dependiendo de la preparación, también dependiendo del tipo de papa que se aproveche, ¿listo? Eh, pero es agradable, es el sabor, ¿listo? El más rico es el dulce, ¿sí? A quien no le gusta algo dulce, entonces, eh, no, espero a sus salidas que hagan por allá recorridos, círculos turísticos que hagan aquí entre Boyacá y Cundinamarca. Pregunten qué familia todavía conserva esa tradición de hacer jutes, interactuar con ellos, ¿sí? Y de paso llevar algunos recursos de aquí de la gran ciudad a familias de escasos recursos que les va a servir bastante. Eh, Eso por ese lado. No sé.
No, pues como una de las preparaciones emblemas es la chicha. Quisiéramos entablar entonces una tipo de como de conversación de cómo, eh, bueno, saben ustedes que se prepara la chicha. Teniendo en cuenta que en muchas casas, bueno, en diferentes casas, tienen una preparación específica y es el toque secreto de la abuela. Entonces, en tu casa, ¿cómo hacen la chicha? Bueno, entonces yo provengo de la parte de Boyacá que colinda con los llanos orientales, ¿sí? Y mis papás, uno es del centro de Boyacá, es cundiboyacense, y mi mamá es eh, boyacense santanderiana de mucha cepa. Entonces se combinaron dos formas de hacer la chicha. Entonces la chicha allá en mi región eh, no solo se hace la harina, o sea, se tiene que cosechar obligatoriamente el maíz, va, se siembra, se trae el maíz y es un maíz grueso que tiene bastantes almidones. Eh, Se muele y se hace un mojado primero con miel de caña, si se consigue, o, o se puede echar azúcar, pero básicamente allá también se produce caña y se saca toda esa miel, se moja y se hace un envuelto grande. Allá le llamamos bollos y son unos envueltos como así de grandes, ¿sí? Eh, Se le hace un hueco en el centro para que la humedad del centro también saque y se prepara igual que los envueltos normales, en un método de cocción que se llama al vapor o con aire, ¿sí? Entonces se agrega ya en una, como si se estuvieran haciendo tamales esto. Eh, lo interesante es que dependiendo de la región, entonces esta semana tuvimos la posibilidad de compartir con doña Mercedes, que qué hojas le echaban, ¿sí? Unos le echan brevos, otros le echan hojas de naranja agria, ¿sí? Pero el hecho es que cualquiera le puede echar cualquier cantidad de hojas dependiendo del gusto, es que son gustos y sabores pertenecientes a una sola familia o a una comunidad. Entonces lo que utilizamos allá es una hoja de una heliconia, que no es muy conocida, la flor no es muy vistosa, y se llama nonche, la hoja de nonche, pero tiene un olor como a limón, como a limonaria, como con unos toques frutales de manzana, de pera, y lo envolvemos con eso y con esas hojas se cocina. ¿Listo? Se sacan esos, de ahí en adelante empieza un proceso que no me gustaba mucho porque siempre nos lo ponían a los niños. Entonces toca sacar esos bollos o esos envueltos todos gruesos y partirlos, quedan durísimos, durísimos, durísimos. Entonces tocaba... Por eso era que tocaba alimentarse y desayunar bien, ¿no? Ah, claro, esa es una de las razones sí, de por qué en Boyacá nos sirven los platos un poquito amplios, sustanciosos, ¿sí? Entonces había que moler nuevamente. Entonces esa es una chicha de dos cocciones. Entonces se muele ya después de haber desdoblado parte de los almidones y de romper fibras de la, pues fibras como tal no, sino la, la membrana celulítica que tienen las células de las plantas, y se molía, se colaba para sacar la parte gruesita del grano que aún quedaba sin moler, y esa harina volvía, se cocinaba, o bueno, esa mazamorra chiquitica que estaba saliendo se cocinaba, se le echaba un poquito más de miel y ahí se dejaba fermentar. Entonces se dejaba fermentar de dos tipos. Una, se sacaba una parte de esa y se colocaba cerca del fogón y esa era la que después iba a agregársele a la demás. Y la otra se dejaba ya en una cabañita que se le hacía solo para tener la chicha y se le colocaba un lienzo por encima, pero no era muy tupido. Entonces las levaduras propias del ambiente caían ahí y lo fermentaban. Entonces eso sí no coincide con otros tipos de fermentación. Y digo otros tipos de fermentación de la chicha porque, por ejemplo, en parte del Cauca donde hemos probado chicha, donde he probado chicha, y en parte de la Guajira, las chichas varían, el tipo de fermento y levaduras y del tipo de bacterias que pertenecen ahí, porque cada madrona o cada mujer ancestral mastica los granos como parte del ritual y los agrega dentro de la chicha y así obtienen, y es un fermento mucho más rápido y dependiendo del tipo de la locación, la época que se haya cosechado el maíz, tiene unas notas diferentes, ¿sí? Entonces, sí, la chicha, pues digamos que siempre se hacía en 2, 3 barriles. De hecho,
Yo creo que esa herencia de hacer chicha la tenemos bien arraigada porque mi abuelita en paz descanse, Cecilia, ella de allá de Boyacá, esto entonces en su, en su retazo de finca que tenían, que quedaba muy cerca del pueblo, ¿sí? Durante la época de la prohibición de la chicha, que porque era peligrosa, que dejaba a la gente bruta, no, bruta si toman mucho y está muy fermentada, ¿no? Pero fue para promover el negocio de la cerveza. Mi abuelita tenía grandes chorotes, pero don chorotes, uno cabe ahí adentro, entonces eso los enterraba, la gente iba ya con otro chorote pequeñito, una ollita de barro, o ya se veían plásticos y esto, y les vendía las cantidades. Como en 3 ocasiones mi abuelita recuerda que la policía la pilló vendiendo la chicha, una sí los tramó, les dijo que no, mire que la gente necesita vivir de algo, y las otras dos, como iban con el alcalde, le rompieron los chorotes. Entonces, pero allá entonces no tenían hojas de nonche y lo envolvían, para hacer los bollos, los envolvían en las hojas de caña. ¿Listo? Entonces eso también añadía un sabor diferente y un color diferente a la preparación. Eso por ese lado. No sé si alguno esté compartiendo. Bueno, nos gustaría que compartieran de pronto si tienen, de pronto no la receta, pero sí que le agregaban a la chicha como para que tuviera ese toque propio de casa. Y de pronto algún método muy específico, no sé, de masticar y escupir de pronto, no sé. O no sé, de pronto algún tipcito que la abuela o la mamá les haya comentado de cómo se preparaba. Nos gustaría que escribieran y pues para irlo comentando también. Bueno, entonces mientras comentan sobre la chicha esto, vamos a un pedacito que me gusta, le dije a Diana anoche que estábamos hablando de eso, que lo vamos a comentar como una historia, como la nostalgia de nosotros que somos, bueno, como en mi caso que soy de provincia y que provengo de Boyacá, de la parte de los llanos orientales. Eh, Son los asados que se hacen acá, los asados de acá, pues sí, toca con la leña que hay, con la que se tumban un eucalipto, uno va y recoge la leña del eucalipto, tumba una acacia y va y recoge antes de que se la lleven, ¿sí? Pero entonces en el pueblo que hace hay unas maderas especiales, robustas, que le transmiten un sabor diferente, Y un olor, ¿no? y un olor diferente. Entonces, porque también está la parte del buen ahumado a ese asado que se está haciendo. Y lo otro es que muchas de las personas... Perdón, hay que tener en cuenta que los asados, si bien son una forma de cocción, que dependiendo que si uno no tiene de pronto los implementos necesarios o los utensilios necesarios, pues es como la más rápida. Pero en muchas ocasiones se usaba para una determinada situación, para una determinada festividad, por ejemplo. A un asado lo invitan a uno a participar y a compartir con la familia en torno de pronto de la misma pues carne o papita asada. Bueno, es todo como dicen, un holgorio. ¿Sí? Implica un tema de preparación como de física, porque le van a servir a uno artico, mental, porque uno sabe que se va a divertir, y obviamente participar de la misma preparación. Ah, claro, no, los asados allá no es un solo chivo, son unos 4 o 5 chivos y La no es vaca completa acá. la vaca, no importa, hay veces no importa la cantidad de carne, ¿sí? Importa la intención y la festividad, pues como hay una transculturación, pues digamos que con la parte de la religión y esto, entonces se mezclan muchas costumbres con la parte de la corriente católica y de lo que aún se rescata de que hacían comunidades antiguas. Entonces festividades de bendición de semillas, festividades de compartir las semillas o las festividades de la cosecha. De San Isidro Labrador. San Isidro Labrador, entonces allá hay algo muy bonito en el pueblo que San Isidro Labrador pues está cayendo un poquito en desuso, ¿sí?
pero para San Isidro Labrador se reúnen por veredas y hacen una donación gigante de todos los productos que produce cada una de las veredas. Pero no de los productos el que caiga, es lo mejor de lo mejor que hay. Sí, no, la uyama más grande, la yuca más grande, el racimo gigantesco de Dominico, la cuajada más fresquita, el queso bien fermentado, ¿sí? El suero, todo eso lo llevan y entonces por veredas se colocan unos letreros indicando a qué vereda le corresponde ese lugar y llenan todo, es panela, también llevan café, chocolate. Entonces el chocolate que más se mueve allá es el chocula, ¿sí? Entonces que el chocula me parece algo bien bonito porque no solo es algo de tierra caliente donde se produce el chocolate, sino se mezcla diferentes regiones porque las habas, las alberjas se producen, o sea, con una muy buena producción en climas fríos. En tierra caliente se puede producir haba, pero se demora, se produce alberja, pero se demora. El frijol sí se produce bastante en tierra caliente, pero también hay frijol en tierra fría, ¿sí? Entonces se mezclan todos esos granos y se saca el famoso chucula o la zampa, ¿sí? Entonces, lo que hacen allá es, llegan todos los de las veredas, ¿sí? Entonces entregan todo el mercado para trabajar y esto para venderlo. Las comunidades del pueblo y de otros municipios vienen, compran esos productos y esa ofrenda que inicialmente era en especie se entrega en dinero para que se hagan obras por parte de la iglesia en la comunidad. Entonces es una tradición muy bonita y todo lo que surge alrededor, porque es donde se hacen esas grandes festividades, esos asados gigantescos. Y otra cosita que me parecía bonita una vez que compartí con una familia de una vereda de Chivor que se llama Wally, es que cuando se hizo el asado, muchos de los participantes traían ataditos de hierbas y no eran las hierbas que uno conoce por aquí normales, ¿sí? Son hierbas de monte normal, no se cultivan como hierba, como especias y eso lo echaban a quemar allá o lo iban agregando durante los asados y le transmitía unos sabores específicos y agradables. Y como uno estaba en todo el corpóreo, consumiendo la chicha, hablando, participando, esos aromas también son muy evocadores cuando uno los encuentra, hay veces cuando hace una caminata o los encuentra en los parques y hay parte de esas hierbas o son cercanas a las hierbas de tierra caliente. Entonces la tradición de cultura tradicional, de elementos de cocción, digamos que todas las culturas y civilizaciones humanas los desarrollaron casi similares. La diferencia fueron los aliños, eh, las especias con lo que adobaban sus preparaciones y asimismo el tiempo. Claro, y lo otro era el tipo de carne que ellos utilizaban. Entonces aquí decimos carne de monte o animal de monte. Bueno, animal de monte también como una forma despectiva para decirle a alguien, a alguna persona que hizo algo mal, pero también que fue y cazó y trajo un venado, trajo un conejo, eh, trajo el lapa o trajo un tinajo, ¿sí? Entonces, los cuis, creo que los cuis más que ser de casa son de cuidado, básicamente dependen de nosotros. Aunque aquí en Bogotá todavía se ven cuy, hacia Madrid, lo que es Mosquera, todavía se encuentra cuy, que uno lo alcanza a ver en las horas de la mañana, saliendo a pastar. Y en el humedal Jaboque todavía se encuentra cuy. Desafortunadamente algunas personas en su ignorancia, vamos a decirlo así, porque no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa, piensan que son ratas y les echan los perros o lo hacen adrede para cazarlos y esto y disminuyen también las poblaciones, pero es algo que se está perdiendo y saber cuáles son sus animales silvestres que pertenecen a la región, ¿sí? Y asimismo la tradición de cocción y esto reivindica el territorio porque determinados aliños, determinadas cocciones dependen o son muy propias de una región específica de Colombia. Carmen nos cuenta que en el Espino Boyacá, para mejorar el sabor, se agregan hojas de brevas, canela y anís.
la chicha varía de una familia a otra o entre las mismas veredas. Eh, de maíz amarillo hay dos bases, una haciendo la sopa con harina y luego se fermenta en el recipiente propio de esto. Y la otra forma es en bollos envueltos de maíz que después, de hecho, se muelen con panela para fermentar. Entonces, bueno, entonces aquí ya hay una variante. Nosotros, en la que les expliqué al principio, se hace el envuelto del bollo y se mezcla de una vez con miel de caña, ¿sí? Y la variante que nos comenta doña Carmen es que está el envuelto, luego lo muelen con panela raspada para agregar el azúcar suficiente para que pueda fermentar más rápido. Recuerda que la fermentación, y es otra cosa que sabían los abuelos de forma empírica, de forma, no sé cómo lo descubrieron esto, pero algunas personas, yo recuerdo que algunas chichas eran más secas o menos secas, entonces así mismo lo conocemos en vinos dulces y vinos secos, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la cantidad de azúcar y el aliño que le hayan echado para darle esos aromas o esos toques, ¿sí? Y algo muy importante que dice doña Carmen es la olla específica, el tiborote, que eso no se toca, ¿sí? Donde se fermentan la chicha, los guarapos, los masatos, es algo exclusivo, eso no se toca, ¿sí? Y varias veces me regañó la abuela por meter la pata o por no preguntar. A mí también, sí, es cierto. Y sí, digamos que lo más conocido es que le agregan hojas de breva, ¿sí? Además, la breva rompe también algunas moléculas de los almidones, entonces también ayuda a la parte de liberar más azúcar para darle aún más grados de alcohol. No, en mi caso le agregaban era hojas de naranja. Naranjo agrio Naranja. o la naranja grey que le llaman, que es una naranja No, inmensa, esa es la el mejor. pacho era pues la naranja pachona. Ah, bueno, Entonces, allá sí que hay harta naranja, ¿no? sí, era eso. Y no sé por qué, pero tenía pues en eso estoy hablando de cuando tenía 7 años, ¿no? Bueno, alrededor de esa edad. El sabor era muy dulcecito, muy suavecito. Ya después del tiempo, claro, eso no gustaba al paladar, pero recién hechecita era súper deliciosa y para nada caía mal al estómago. Ya después uno que empieza a sufrir de los achaques de la edad, ya el estómago empieza a resentirse. Pero bueno, en aquel entonces sí era muy, o sea, le trae a una verdad muy bello ese recuerdo. Entonces, muchas gracias doña Carmen por participar y compartir Sí, gracias. su experiencia y su evocación de la preparación en la región. Entonces, sí, también es que hay algo que no le gusta a la gente, es consumir chicha, porque a algunos les cae mal, pero depende el tipo de cocción, la duración de la cocción, el tipo de maíz, porque no todo maíz, claro, fermenta, pero no todo maíz tiene la misma disponibilidad, o sea, cae mal. Entonces uno de los problemas que tenemos ahorita con el maíz, o la mayoría del maíz que se está consumiendo en todo el mundo y parte del que nos llega acá, porque nosotros desafortunadamente ya no somos autosuficientes en maíz, entonces viene mucho maíz de Canadá, viene maíz de Estados Unidos. Pero creo que el problema no es que venga de otras zonas, ¿no? Pues porque también hay un tema de variabilidad. Eso es, pues digamos que en parte está bien. El problema está en el tipo de semilla, ¿no? El tipo de maíz que llega, que son maíces transgénicos, con altas dosis de glifosato, no sé si lo habrán escuchado, que por ahí un gobierno de una tal Colombia anda promoviendo, ¿sí? Entonces, con P, eso. Entonces, ese tipo de maíz, digamos que el transgénico como tal, quizás no pueda ser problema. El problema es que lleva tan poco tiempo que nuestros cuerpos no están adaptados a esas nuevas moléculas que están surgiendo, ¿sí? Y digamos que por no, transgénico estricto es porque tienen genes de algo que es alejado de la naturaleza de la planta, entonces tiene genes de bacterias, genes de pescados y eso, ¿sí? Porque parte de la domesticación y de la gran variedad que tenemos de maíces aquí en Colombia y en todo el mundo, porque ahorita no hay solo maíz aquí en América, sino en todo el mundo, y es una base fundamental de la alimentación de todo lado, es la variabilidad que tuvo gracias a esa domesticación. Y eso, ¿cómo se obtuvo? Por hibridación, porque se
ponen diferentes plantas. Pero, o sea, hay que partir de que el maíz en sí es otro tipo de pasto, ¿no? Ah, bueno, entonces esa es otra cosa que decimos, que le dicen a la gente, ay, va a comer pasto a ver si le nutre. Pues sí, porque es que el maíz es un pasto, la caña es un pasto, el trigo, el centeno, todo eso son pastos domesticados, transformados durante muchísimos años por el ser humano, desde que descubrió la agricultura y que desde la agricultura podía crear cultura, podía crear arte. Eh, entonces está bien que lo manden a uno a comer pasto. Sí. Nos están escribiendo. Dice, cuando pase esta situación de aislamiento, sería una gran idea realizar una ruta del maíz, llegando a veredas y compartir con nuestros campesinos. Claro, Que ahí sí. estamos prestos a enlazarnos Gracias, con, Lucía Garzón, no, Lucía Henao. Pacheco Henao. enlazarnos con otros colectivos, otras comunidades, porque hay que reivindicar y pues obviamente con la Fundación Manos Unidas, que es quienes llevan la bandera de todo este proceso del maíz y de la pureza de los granos autóctonos o nativos, ¿no? Y claro, porque definitivamente no sé si les ha pasado. Ah, bueno, entonces algo que les decía que también, porque hay veces hace daño un producto y uno se queda con que, porque es que nunca lo ha consumido. Cuando uno lo consume regularmente, su cuerpo se adapta, empieza a producir las enzimas que son necesarias para desdoblar ese tipo de alimento. Entonces, no, que yo no como guatilla porque me hace daño, eso es puro cuento, cómala con frecuencia. Que la uyama es mala, cómala en puré, cómala en sopa, ¿sí? Cómala seca, es muy agradable, muy rica. Por ejemplo, con todo el tema porque el decir es que no, los niños no consumen verduras, no consumen nada verde. No, el asunto está en que pues es imposible que lo consuman y que le guarden como cariño a ese alimento, pues si lo consumen una vez al año. Entonces el asunto está, pues digamos, como la responsabilidad de los padres en cómo crear esos métodos de cocción, vuelve y juega con el tema de hoy, para permitirles a los niños conocer el alimento, verle el potencial que tiene y prepararlo junto a sus padres de una forma que de verdad les llegue, ¿no? Por ejemplo, hay muchas, con el tema de agricultura urbana, nosotros siempre decimos que es muy importante que haya un tema de compartir intergeneracional, que el conocimiento que tienen los mayores se comparta a los niños, ¿no? O bueno, no solo a los niños, a adultos, jóvenes, etcétera. Logro que se pueda alcanzar, por ejemplo, cultivando tomate, cultivando fresas en la misma terraza. Bueno, si no se tiene terraza, eh, con ahorita con el tema de estos apartamentos tan extensos que estamos comprando aquí en la ciudad, entonces en balcones, hasta en las mismas ventanas, en canecas de pintura, eh, fresas que perfectamente uno puede cultivar y cosechar directamente de la planta, lavarlas y comer de una. Entonces son alimentos frescos que realmente nutren no solo el cuerpo, sino también el alma, y construir de verdad ese tejido social, construir y diariamente construir familia. Hablando de agricultura urbana, muchas personas dicen, no, pero es que yo no sé cómo se siembra el tomate, no sé cómo se siembra la lechuga, yo de agricultura no sé nada, pero si las personas tienen al menos una planta de jardín en la casa, eso ya es agricultura. La agricultura no solo es producir alimentos, se producen flores, se producen esencias, ¿sí? La vainilla viene de una orquídea, ¿sí? Entonces se produce la flor de la vainilla, se producen las vainas y eso es lo que se extrae, se vende, ¿sí? Y los invito a conseguir o a consumir vainilla, pero en vaina. Mucha de la vainilla que compramos como esencias y esto es sintética, entonces pues tampoco está bien y así apoyamos a muchos de los productores colombianos y de otras regiones de Centroamérica y México que están impulsando o promoviendo bastante el mercado de la vainilla. ¿Una pregunta? No, por interno nos escriben desde la Asociación Campesina de Ciudad Bolívar. Se puede hacer un intercambio y mostrar la zona rural agradeciendo a Terrazas Verdes. Claro, el año pasado estuvimos con CIMA 19 y bueno,
la idea era este año, pero por situaciones ajenas a nosotros, no lo hemos podido coordinar, pero pues la idea sí es hacer una visita a los campesinos de la zona del Mochuelo Alto. Y pues obviamente volvemos al mismo tema, es si uno no conoce las cosas, pues es muy difícil que le coja cariño. Entonces la idea sí es promover que la gente conozca su territorio, que lo respete y que asimismo se beneficie de él, no obviamente en la parte económica, pero sí lo que yo les he dicho muchas veces, es simplemente cultivar en su misma casa y saber usted con qué se alimenta, le beneficia espiritualmente porque bueno, obviamente el tema nutricional obviamente también es muy importante, pero hay un beneficio mental total y uno lo evidencia de verdad con el tema de los bajos niveles de estrés, pues que se pueden lograr a través de una manutención, de un mantenimiento adecuado pues de una huerta urbana. Entonces, dentro de ese tema de comida saludable y reivindicando las iniciativas del territorio, de cada una de las comunidades, de cada una de las personas que pertenecen aquí al territorio y que se quieren unir y trabajar en red, porque es que nosotros no estamos solos, ¿sí? ¿Cómo nacimos? Hasta para nacer necesitamos ayuda. Si mamita no dice hacer fuerza, nos quedamos, ¿sí? Entonces, esa falsa creencia o que nos está inculcando la sociedad, bueno, la sociedad como tal no puede ser, pero muchos medios de comunicación, que es que usted está solo y usted tiene que estar por encima de los demás. No, todo se trabaja con ayuda. Hasta, ¿quién te ayuda a hacer las tareas en la casa? Al menos el hermano, la prima, un tío ayuda, porque los papitos pues deben estar trabajando, ¿sí? Desafortunadamente la economía no da para que un papito se quede como antes en la casa, en algunos hogares, ¿no? Hay otros que sí pues permite hacer esas opciones, ¿sí? Entonces, mire cuál es el alcance y de cambiarnos el casé o de que nosotros permanezcamos ahí cual caballo aperado solo viendo para adelante. Y esto es que por ahí salió un estudio de una compañía de desmitificando o rompiendo mitos de los hipster. Los hipster es una corriente de pensamiento que se apropió de que ellos eran los que producían comida saludable, orgánica, agroecológica, ¿sí? Entonces el estudio decía que, independiente que sean los hipster o que se hayan enfocado en ese grupo poblacional, que los alimentos orgánicos no son diferentes de los alimentos producidos comercialmente y que tienen el mismo efecto en el cuerpo. Nutricionalmente sí puede ser cierto que tengan el mismo efecto en el cuerpo. Lo que no dice el estudio es que los alimentos comerciales vienen con un baño de cantidad de pesticidas químicos que se van acumulando en nuestros cuerpos. Eso es lo que no dice el estudio, ¿sí? Y después el problema de cuántas enfermedades usted no tiene y lo mandan a comer sano, pero pues realmente el comer sano muchas veces implica que usted deba tener como una cuota económica para poder acceder a esos alimentos. Entonces la opción que normalmente uno da, tenga su huertica, por lo menos que alguno de los productos que usted va a consumir, por ejemplo que la lechuga, sepa que la va a producir usted mismo y usted mismo es el que se la va a comer. No sé, el tema hasta lo que hablábamos ahorita de los queliches, ¿no? De hierbas, quelites, de las hierbas que son netamente comestibles y que usted puede acceder desde su misma maceta, por decirlo de alguna manera. Y en la casa tenemos muchas veces en nuestras materas hay plantas que se pueden consumir, los tréboles que abundan en toda mata de jardín o al lado, al costado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se consume un trébol? Las flores se agregan como a una ensalada dulce, ¿sí? Se pueden consumir así directamente. Claro, para aquellas personas que tienen problemas de riñones, tienen muchos oxalatos, entonces también sería tener en cuenta y conocer el producto. Es que desafortunadamente eso es lo que está pasando. Estamos perdiendo conocimiento, que dependemos de estas cositas. La tecnología es muy buena, ¿para qué? Ha ayudado excelente, y sin eso la civilización que tenemos hoy no estaría y no sería este tipo de civilización. Y el conocimiento probablemente
podría uno llegar a decir que hasta se perdería, ¿no? Porque a través de la tecnología, como por decir este medio, el conocimiento, el compartir el conocimiento, se debe pues pedir ayuda de otros espacios, de otros medios. Y lastimosamente o por suerte, no sé, pues estamos haciendo uso de la tecnología. El asunto es el tema de la responsabilidad, ¿no? ¿Qué información estamos compartiendo y la veracidad de la misma? Entonces, yo creo que es algo que podemos seguir hablando mucho tiempo, pero me gustaría dejarlo como abierto para que comenten. Y en la tarde, hoy en la tarde tenemos la segunda parte de este taller con Mabel Henao, 6 de la tarde. Entonces, invitadísimos todos para que escriban, llamen en son de llamar a su abuela y preguntarle cómo amaneció hoy. Llámenle y pregúntele de una receta, de la forma de un plato típico de pronto, de la forma como cocinaba, no sé, las mismas papas, la yuquita, platanito, no sé, una forma de cocción que en su casa tengan el tipcito para que quede delicioso. Entonces nos gustaría que de verdad lo escribieran. Y pues para seguir con la conversación en la segunda parte del taller con Mabel Henao y obviamente el colectivo Insurlente. No sé, ¿qué más quieras agregar? No, pues hay muchísimas cosas para hablar sobre... Invitadísimos también a la fiesta del maíz Sí. en Madrid, Cundinamarca, pues obviamente ahorita con temas de cuarentena no podríamos hacerlo presencial, pero sí está muy chévere que por lo menos investiguen de qué se trata, que se agenden para de pronto este año o el próximo año, o bueno, que se vayan agendando, eso estaría muy chévere también. ¿Sí? No, ahí les dejamos muchísimas dudas, si tienen dudas, inquietudes, sí. Si tienen más inquietudes, compártanla porque o sea, hay que aprovechar la tecnología para hacer aún más la apropiación del conocimiento y del mismo territorio. y la reivindicación del territorio, ¿sí? Porque a partir de que tú conoces, saben quiénes son, qué se cultiva, qué había antes, qué memoria hay que rescatar, esa es la otra, la memoria histórica de los pueblos y el territorio. Así como tenemos una memoria de las familias, quiénes son, cuántos han sido, cómo se han ido, ¿sí? Que han participado, así mismo está en nosotros porque nosotros somos gregarios por naturaleza, que dependemos de otras personas y necesitamos a otras personas para construir lo que somos. ¿Sí? Pero también un tema de seguridad alimentaria, ¿no? Y lo que se ha estado hablando antes, la parte de seguridad y soberanía alimentaria, las diferencias, también que es un mundo gigante para hablar y cortar y poner unos puntos específicos, pero en general el cambio está en cada una de las personas. Entonces el conocimiento está y solo la persona es quien decide tomarlo y tenerlo en su cabecita, en su memoria. Porque el problema es que no se recuerde y el día que, como esta pandemia pase, que no hay más energía para nuestros celulares y esto, toda esa información, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Se lo llevó el viento. Bueno, yo creo que, vuelvo, insisto, es un tema que queremos dejar abierto para que ustedes lo comenten sus experiencias, comenten simplemente comentarios sueltos que tengan que ver con nuestro tema del día de hoy. Estaremos ahorita en un rato, vamos a mostrarles de pronto una preparación chiquita. Quisiera que si ustedes van a preparar algo interesante para compartir, también lo hagan, lo graben de pronto o nos comenten y pues para seguir hablando sobre el mismo tema, invitadísimos nuevamente 6 de la tarde, la continuación de este taller con Mabel Henao. Un abrazo gigante para todos. Un feliz día para todos, muchas gracias por participar y compartan, por favor. Gracias para todos. Bendiciones.